Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga una vez más, muy buenas noches, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos compartiendo el mensaje, la palabra del Señor, meditando en su palabra conforme está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el anhelo del corazón de Dios, de que nosotros, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la Torá, el libro de las instrucciones que Dios, nuestro Elohim, nos dejó, que nosotros conocemos como la Santa Biblia o la palabra de Dios. El Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo utilizo algunas palabras hebraicas con el fin de que si en algún momento nos escucha alguna persona que sea mesiánica o aquellos o pseudo mesiánico, al igual que cristianos o no cristianos, puedan entender que estamos hablando de la misma persona cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo o de Adonai Yahshua HaMashiach. Es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre. Es nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que murió por nosotros en la cruenta cruz del Calvario o del Gólgota para librarnos del presente siglo malo. Por lo tanto, vamos a seguir compartiendo acerca de la palabra del Señor, la devar de Adonai, y lo que la palabra del Señor nos dice allí en el Evangelio de Lucas. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas, veníamos hablando acerca del nacimiento, de la anunciación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y ahora estamos meditando en el nacimiento de Juan el Bautista o Yohanan. Esta persona que habría de venir delante del Maestro, delante del Mesías, a preparar el camino del Señor, a preparar el camino del Señor que vendría después de él. Ahora bien, muchas personas quizás se preguntan por qué yo personalmente no hablo tanto quizás del amor, del arrepentimiento, de esto, de aquello otro, sino que hablo más específicamente de la palabra de Dios, nuestro Elohim, de la devar del Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es que es necesario que todos nosotros conozcamos la palabra de Dios. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea la palabra del Señor. Y tengo que decirlo como dijo Shaul, el apóstol Pablo, allí en su primera carta a los Corintios, si no estoy mal, dice, y si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. Cada uno de nosotros, aquellas personas que en algún momento han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, tienen una obligación. Esto no es algo que opcional para el creyente. Tienen una obligación, y la obligación es predicar el mensaje de las buenas noticias de salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Es nuestra obligación, por eso lo hacemos, nos guste o no nos guste, así te guste a ti o no te guste, que estás en la obligación de predicar el mensaje, de hablar el mensaje del Señor. El mismo Pablo dijo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si lo hago por obligación, la comisión me ha sido dada.
es una obligación. El Señor no nos dio la opción. El Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el mensaje de las buenas noticias de salvación. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Es una obligación, es una orden que el Señor nos dio. Por lo tanto, esa es la razón por la cual cada uno de nosotros debemos predicar el mensaje, porque un día cuando nosotros vayamos ante el tribunal de Hamashiach, ante el tribunal de Cristo, tendremos que dar cuentas por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, yo quiero compartir contigo ese mensaje de las buenas noticias de salvación. Ese mensaje de las buenas noticias de salvación es lo que la palabra del Señor nos dice, lo que la Devar de Adonai nos dice. Y es esa palabra que yo quiero compartirte a ti. Y en esta noche quiero hablarte precisamente de lo que estamos hemos venido viendo allí en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 54, voy a ver si no estoy mal. Amén, dice la palabra del Señor. No, voy a ir más adelante. Gloria a Dios. Allí más adelante, el versículo 64, dice la Devar de Hashem, dice de la siguiente manera: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Hay algo interesante que nosotros hemos venido hablando, es acerca de lo que le aconteció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el padre de Johanán, el que bautizaba. ¿Qué pasó con Zacarías? Zacarías era un sacerdote de la orden levítica, descendiente de Aarón. Él estaba en el templo, en el Hamikdash, estaba allí ministrando la palabra de Dios, la palabra, la presencia del Señor, el sacrificio, cuando el Señor le apareció y le dio una profecía, la cual él, aunque creyó, dudó. Él dudó a la palabra de Dios, porque hay muchas veces a nosotros nos pasa esta situación. Escuchamos la palabra, decimos que sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es la Devar de Hashem, pero a pesar de que sabemos que es la Devar de Hashem o la palabra de Dios, aún dudamos de su palabra, aún dudamos de su promesa, y por esta causa perdemos muchas bendiciones. El Señor le dijo a Zacarías en aquel entonces, le dijo: por cuanto no has creído a mi palabra, he aquí tú quedarás mudo hasta el día del nacimiento de este hijo, hasta allá, hasta ese tiempo. Y es cuando nace el niño, nace Johanán, y al nacer, el pueblo se goza, la familia se goza, los vecinos se gozan, todo el mundo se goza con ellos. Hay simjá en la vida de ellos, hay gozo, hay alegría, y hay ese regocijo. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la profecía dada por Elohim. El Señor había dado una profecía a través de Zacarías. Zacarías dudó, Zacarías tuvo que pagar la consecuencia, pero luego viene el cumplimiento de esa profecía, viene el gozo de aquellos que lo rodean, y a los 8 días, conforme a la misbah, conforme al mandamiento, llevan al niño para circuncidarlo, para cumplir la misbah de Hashem que el Señor dio a través de Moisés, su siervo. Ahora, esa misbah, ese mandamiento que el Señor le había dado a Moisés, era simplemente
una figura de lo que Dios nuestro Elohim iba a hacer más adelante en nuestros corazones a través del sacrificio vivo de Yahshua en la cruz del Gólgota. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, entregó su vida en la cruz del Calvario, Él no circuncidó, una circuncisión interna no hecha por mano de hombres, sino por Elohim mismo. Y allí, en ese momento en que nuestro corazón quedó circuncidado, nuestra vida pasó a ser parte del pueblo de Dios. Ahora somos hijos de Dios por adopción, gracias al sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Gólgota. Ahora bien, vamos viendo esto. Viene y cuando llegan con el niño quieren ponerle al niño el nombre de su padre, exaltando el nombre a Zacarías, pero Elizabeth dijo: no, nosotros no vamos a exaltar a hombre alguno, no vamos a exaltar a ninguna persona por más que Dios haya dado profecía a través de su boca. Dios había dado profecía a través de la boca de Zacarías, de la vida de Zacarías. Dios había dado la profecía, y no por el hecho de que una persona traiga profecía de parte de Dios. La profecía de Dios es esta: la Torá, el Tanakh, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la profecía del Señor. No porque alguien venga y te predique la palabra, te hable la de Barbe Hachem, te predique el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. No por eso tú puedes exaltar al hombre. No por eso tú puedes ponerlo en un pedestal. No somos nosotros, no se trata de nosotros. La persona a quien tenemos que exaltar es la persona de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, Elizabeth dice: no vamos a exaltar al hombre, vamos a exaltar a Elohim, y por lo tanto el nombre del niño será Yohanan, el que es fiel a Elohim, el que es fiel a Dios. Eso fue lo que hizo, hizo en la vida de Elizabeth, en la vida del niño. Ahora, cuando el Señor ha entrado en nuestro corazón, lo hemos recibido, ahora pasamos a ser fieles al Señor, y por lo tanto no exaltamos el nombre de ningún hombre, sino solamente el nombre de Dios, nuestro fin, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, el gran yo soy. Ahora, el tema que quiero tocar hoy es Baruch Hashem. Baruch Hashem, que significa bendito Dios o bendiciendo a Dios. Hay algo interesante aquí en la vida de Zacarías. A Zacarías se le acercaron los vecinos, los parientes, los que estaban con Elizabeth y que le querían poner el nombre de Zacarías. Le dijeron: ¿qué nombre quieres que le pongamos al niño? Y entonces Zacarías pidió una tablilla y escribió allí en la tablilla de la siguiente manera: Yohanan será su nombre. Ese va a ser el nombre del niño. Juan, Yohanan, ese será su nombre. Y en ese mismo momento en que Zacarías glorifica, exalta al Señor haciendo el cumplimiento de la profecía, inmediatamente sus labios son sueltos, su lengua vuelve a cobrar la ligereza que tenía antes de quedar mudo. Por eso, en el momento en que nosotros recibimos al Señor en el corazón, en el momento en que nosotros glorificamos a Dios, le entregamos nuestra vida, tenemos esperanza de vida, entonces Dios, mi amado hermano, Dios, mi amado amigo, mire, el Señor desata nuestra lengua. Inmediatamente nuestra lengua es desatada, pero para empezar a alabar, a glorificar y exaltar el nombre del Señor.
así como cuando Isaías estaba allí en el Hamikdash, en el templo, estaba clamándole a Dios, había estado clamándole a Dios, había sido el Señor, lo había usado, le había hablado y él había estado acusando al pueblo. En el momento en que el Señor se le aparece a Isaías, él siente temor porque cree que va a ser muerto. ¿Por qué razón? Porque es un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero el Señor tocó las bocas de Isaías e inmediatamente el Señor le dijo: he aquí, este carbón ha tocado tu boca y ha sido purificado tus labios. De tal manera que en el momento en que yo recibo la devar de Hashem, la palabra de Dios, acepto al Señor en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, tengo esperanza de vida, entonces mis labios se abren para bendecir al Señor. Baruch Hashem Adonai Eloheinu melech. Bendito eres tú, Señor Rey. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Empezamos a proclamar el mensaje y empezamos a bendecir a aquel que se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Por lo tanto, en el mismo momento en que nosotros empezamos a proclamar el mensaje de la palabra del Señor, de Dios nuestro Elohim, entonces empezamos a bendecir al Señor. Luego sigue diciendo allí más adelante, versículo 65, de la siguiente manera, 65 y 66 dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Mira esto, es precioso. Aquí, una vez que Zacarías empieza a glorificar, a exaltar, a bendecir el nombre del Señor, una vez que Zacarías empieza a decir: Baruch Hashem Adonai Eloheinu melech haolam, bendice al Señor, entonces todos sus vecinos se llenaron de temor, y en todas las montañas alrededor de Judea, entonces se divulgaron todas estas cosas. Es bien interesante porque cuando nosotros predicamos el mensaje de la palabra del Señor, entonces la gente que está alrededor nuestro, cuando nosotros predicamos el mensaje completo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gente lo escucha, la gente se maravilla, e inmediatamente en todos los lugares alrededor se empieza a sentir temor y se empiezan a contar las maravillas. La gente decía: ¿quién será este niño? Y lo guardaban. Escúchame bien esto: guardaban la palabra, guardaban en su corazón. Todos los que lo oían las guardaban en su corazón. En su corazón es la palabra el levatot. En su levatot, en su corazón, ellos guardaban. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué no las guardamos nosotros quizás escritas en un libro, o quizás por qué no las memorizamos? Es mucho más fácil. Hay algo muy interesante, es que hay muchas personas que memorizan la palabra de Dios nuestro Elohim. Memorizan su contenido, lo memorizan. Es interesante cuando nosotros miramos al pueblo de Israel, a los que practican la religión judía. Ellos empiezan a enseñar a sus niños desde muy pequeños en la Torá, empiezan a enseñar la palabra y ellos memorizan la Torá de tal manera que se la saben de memoria. Esto sucedía con Shaul. Shaul o Pablo conocía la Torá
de memoria. Él conocía, él había memorizado la Torá y era un hombre religioso, era un hombre celoso de la Torá, era un hombre celoso de la palabra, era un perseguidor de la iglesia. Él no podía entender la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, no la podía entender por la sencilla razón que él no la había guardado en su corazón. Shaul, Pablo, Saulo de Tarso, como lo conocemos en la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Reina Valera, él había sido criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la Torá en la época de Pablo. Él había aprendido de él, era la universidad por excelencia en ese tiempo, era la de Gamaliel, él había aprendido, él se sabía la Torá de memoria, él era un hombre religioso, extremadamente religioso, fariseo de fariseos, hijo de Benjamín, y en cuanto a la Torá, muy celoso. De tal manera que él guardó la palabra en su mente, él la guardó, él la memorizó, pero él no la guardó en el corazón. Muchas personas hoy por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, memorizan la palabra, la memorizan y la tienen aquí en la memoria, de tal manera que cuando tú hablas con ellos, ellos te contestan con toda la palabra, saben el contenido de la palabra, pero su corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga, está lejos de Dios. No tiene al Señor en su corazón. ¿Por qué razón? Porque lo que hay en ellos es una religiosidad. Y cuando no tuvimos una vida de religiosidad, no quiere decir con eso que estemos viviendo una vida de santidad. Cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, nuestro Elohim, la de Bar de Hashem, tenemos que guardarla en el corazón. Llevarla. ¿Qué es guardarla en el corazón? Amarla. Porque es que el corazón nos habla del amor. Amar la palabra de Dios. Amarla de Bar de Hashem. Desearla más que el oro y la plata. Más que el oro y la plata. Más que cualquier riqueza del mundo. Yo con la palabra de Dios, mi amado hermano, tengo más que suficiente. Hay personas que desean riquezas y aún le reclaman a Dios por las riquezas, cuando nuestro Señor nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón mina y hurta. Que nos hagamos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde el ladrón no mina ni hurta. Porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. La pregunta en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, es: ¿dónde estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás tú guardando la palabra de Dios en tu mente? ¿La estás memorizando? ¿Te la estás aprendiendo de memoria? Pero simplemente la tienes allí como en un disco duro, donde tú simplemente tienes que recordar lo que dice o repetirla, o por el contrario, esa palabra de Dios, esa de Bar de Hashem, ha entrado por tu oído, ha llegado a tu cerebro y la has guardado en tu corazón. ¿Con qué limpiará? Decía el salmista en el Salmo 119, Tejilá 119 lo decía posiblemente en Nehemías. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo quisiera parafrasearlo de esta manera. ¿Con qué limpiará el ser humano su camino? Con guardar su palabra.
La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios Elohim al mundo, a su Hijo al mundo, para que condenase al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. ¿Lo has recibido tú en tu corazón? ¿Le has pedido al Señor que entre en tu vida, cambie tu vieja manera de vivir y haga de ti una nueva criatura? Si aún no lo has hecho, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente tienes que abrirle tu corazón al Señor, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, para que Él haga una obra poderosa en tu vida. Si no lo has recibido aún, yo te invito a que lo hagas. La Biblia dice que si creyes en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó los muertos y confesares con tu boca que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no lo has recibido, yo te invito a que hagas una oración de fe conmigo como la que te voy a proponer. Simplemente cierra tus ojos en este momento y dile de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, lava mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe tu nombre en mi corazón, el nombre de mi Dios, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y ahora tú eres una nueva criatura. 3 cosas me queda recomendarte en este momento. Número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará allí, escuchándote y dando una respuesta a tus inquietudes. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, te ilumine para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte en tu ciudad, por favor házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y te lo haré saber. Eso será todo por hoy.
Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra y eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Muchas gracias por acompañarnos a este tu programa, una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde volveremos para meditar una vez en la palabra del Señor. Bendiciones para todos.